Buenas con todos, bienvenidos al canal. El tema de hoy es la antropología. Antropología que viene de dos vocablos griegos. Antropos, que significa hombre, hablando de hombre, hacer énfasis al humano, y logos, que significa conocimiento. Es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología acude a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas áreas, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. Las facetas diversas del ser humano implicaron una especialización de los campos de la antropología. Cada uno de los campos de estudio del ser humano implicó el desarrollo de disciplinas que actualmente son consideradas como ciencias independientes, aunque mantienen constante diálogo entre ellas. Se trata de la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología social. Con mucha frecuencia el término antropología solo se aplica a esta última, que a su vez se ha diversificado en numerosas ramas dependiendo de la orientación teórica, la materia de su o bien como resultado de la interacción entre la antropología social y otras disciplinas. La antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social, entre cuyos principales autores se encuentra Herbert Spencer. Los principales antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución, hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. Varios de los antropólogos pioneros eran abogados de profesión, de modo que las cuestiones jurídicas aparecieron frecuentemente como tema central de sus obras. A esta época pertenece el descubrimiento de los sistemas de parentesco por parte de Lewis Henry Morgan. Desde el final del siglo XIX, el enfoque adoptado por los primeros antropólogos fue puesto a tela de juicio por las siguientes generaciones. Después de la crítica de Franz Boas a la antropología evolucionista del siglo XIX, la mayor parte de las teorías producidas por los antropólogos de la primera generación se consideraba obsoleta. A partir de entonces, la antropología vio la aparición de varias corrientes durante el siglo XIX y el siglo XX, entre ellas la Escuela Culturalista de Estados Unidos, el estructural funcionalismo, el estructuralismo antropológico, la antropología marxista, el procedurismo y el indigenismo, etc. La antropología es sobre todo una ciencia integradora que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece y al mismo tiempo como producto de estas. Se le puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y el espacio, es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. El objeto de estudio antropológico. La materia de estudio de la antropología ha sido materia de debate desde el nacimiento de la disciplina, aunque es común a todas las posturas, el compartir la preocupación por producir conocimiento sobre el ser humano. La manera en que se aborda la cuestión es lo que plantea el desacuerdo, porque la materia puede abordarse desde diversos puntos de vista. Sin embargo, desde el inicio de la configuración epistemológica de la antropología consistió en la pregunta por el otro. Esta es una cuestión central en las ciencias y disciplinas antropológicas que se va configurando desde el Renacimiento. Tras el desarrollo de diferentes tradiciones teóricas en diversos países, entró en debate cuál era el aspecto de la vida humana que correspondía estudiar la antropología. Para esa época, los lingüistas y arqueólogos ya habían definido sus propios campos de acción. Edward Burnett Taylor, en las primeras líneas del capítulo primero de su obra Cultura Primitiva, había propuesto que el objeto era la cultura o civilización, entendida como un todo complejo, que incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el ser humano,
como miembro de una sociedad. Esta propuesta está presente en todas las corrientes de la antropología, ya sea que se declaren a favor o en contra. Sin embargo, a partir del debate se presenta un fenómeno de constante atomización en la disciplina, a tal grado que para muchos autores, por citar el ejemplo más conocido, el estudio de la cultura sería el campo de la antropología cultural, el de las estructuras sociales sería facultad de la antropología social, propiamente dicha. De esta suerte, Ralph Brown, antropólogo social, consideraba como una disciplina diferente la que realizaba Franz Boas y sus alumnos, antropólogos culturales. Según Clifford Geertz, el objeto de la antropología es el estudio de la diversidad cultural. La antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelven, cuyo objeto va a ser el estudio del ser humano en sus múltiples relaciones. Además, estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. Estudia el ser humano en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales, como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Se convirtió en una ciencia empírica que reunió mucha información. Además, fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros, misioneros y autores como Manuel Marsal en 1998. Sostienen que antropología cultural, antropología social y etnología son la misma disciplina. Y como conclusión tenemos que la antropología estudia al ser humano en la antigüedad, durante miles de años, y para ver cómo fue ese comportamiento y ver cómo ese mismo comportamiento ha sido heredado por los descendientes. Pero aquel comportamiento se ha adaptado obviamente a las circunstancias actuales. Eso fue todo. Gracias por ver el video. Denle like y suscríbanse.